Continuamos evaluando la temporada 24-25 del Cádiz Club de Fútbol. Para que solo se escuche aquello de ¡Oe, Cádiz! ¡Oe, Cádiz! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la segunda mitad de este vídeo que estamos haciendo de evaluación de la temporada del Cádiz Club de Fútbol, evaluando a cada jugador que ha disputado los suficientes minutos con la camiseta del Cádiz en esta 24-25 en segunda división. También vamos a evaluar, por supuesto, a los dos entrenadores en esta segunda mitad. Así que sin más dilación, ya digo, si no habéis visto la primera parte del vídeo en la que evaluamos la portería y la defensa, os lo dejo por aquí arriba en sugerencias para que vayáis a verlo primero y continuéis viendo este vídeo en segunda instancia. Así que nada, continuamos sin más dilación con el centro del campo, con la figura de Alex Fernández, el capitán del Cádiz Club de Fútbol. Una temporada algo discreta de Alex Fernández, en la que no ha sido del todo titular, le ha costado encontrar esa titularidad, sobre todo ha habido momentos con Gaizka Garitano, lo que sí que ha partido más de inicio, pero con Paco López le costó, ¿no? Le costó encontrar ese hueco en el 11. Una temporada de Alex Fernández que son 33 partidos finalmente jugados, 19 como titular, en el que aporta 7 goles y 2 asistencias. Es su segunda mejor temporada en cuanto a cifras, pero en cuanto a rendimiento es cierto que ha sido algo flojo. Hay que recalcar que también de esos 7 goles, 4 de ellos son de penalti. Aún así, por supuesto que hay que meterlos. Recuerdo que hay partidos en los que el Cádiz ha fallado algún que otro penalti. Ontivero falló uno, Alcaraz falló otro. Ale Fernández, desde luego que ha marcado los 4 que ha lanzado. Yo le voy a poner un 7 a Ale Fernández. Una temporada regular del centrocampista del Cádiz, del arquero, en la que, bueno, ya digo, me ha dejado algo frío en cuanto a rendimiento, pero es cierto que las cifras tampoco son malas y que ha habido partidos en los que Ale Fernández sí que ha demostrado ser uno de los jugadores que más le importaba, ¿no? En la situación del Cádiz, el capitán, como siempre, dando la cara, en los momentos difíciles siempre ha salido él a alzar la voz, siempre ha sido él el que ha ido a agradecer a la afición desplazada a los campos en los campos fuera, en los que la afición cadista se ha desplazado hasta allí, ha sido uno de los que siempre ha ido a agradecer a los desplazados que hayan seguido animando desde, a pesar de la mala racha del Cádiz. Y nada, en cuanto a ese factor y a lo poquito que ha podido ofrecer Alex Fernández bajo su nivel, pues ya digo, se va a quedar con un 7 bajo mi punto de vista. Aunque ya digo, no va a ser mejor porque eso, porque no ha sido tampoco una temporada de escándalo de Alex Fernández. Quizá le podría bajar un poquito más, pero ya digo, yo creo que un 7 no es mala nota para Alex. Continuamos con Rubén Alcaraz, que es uno de los jugadores que más me ha decepcionado esta temporada, ¿no? Le voy a poner un 3 a Rubén Alcaraz. Una temporada muy triste del jugador cadista, que bueno, ya digo, en la temporada pasada fue uno de los que más me gustó, su renovación en verano fue reconocida por todos los aficionados cadistas como si fuera uno de los mejores fichajes. Hacía falta renovarle desde el punto de vista de todos los aficionados. Finalmente ha sido bastante decepcionante su temporada, como decimos. Son 29 partidos como jugador del Cádiz, 25 de ellos como titular. Es cierto que ha habido lesiones que le han mermado bastante, se ha perdido bastantes jornadas, de hecho se ha perdido hasta 13 partidos por lesión, alguno que otro también por acumulación de tarjetas. Y bueno, son 3 goles, una asistencia, 2 de ellos de penalti. También falló otro penalti, como decíamos anteriormente, frente a la Sociedad Deportiva Huesca. En un momento bastante señalado del partido, en el que si marcaba, pues quizá el Cádiz podría pelear por algo más en ese partido. Pero bueno, a mí la verdad que me ha dejado bastante frío la temporada de Rubén Alcaraz. En cuanto al rendimiento, ha sido bastante pobre también. Ha habido partidos en los que se le ha visto muy superado físicamente, en los que las lesiones tampoco le han respetado. Y ya digo, no le puedo dar más nota que un 3, pero si Rubén Alcaraz tiene un 3, menos nota todavía tiene Gonzalo Escalante, al que le voy a puntuar con un 2. Gonzalo Escalante, la verdad que ha sido su peor temporada en cuanto a partidos con el Cádiz. Han sido 24 partidos, tan solo 9 como titular, algo que destaca bastante el poco nivel que ha tenido el argentino esta temporada. Son un gol y una asistencia, aunque es cierto que son goles irrelevantes. Bueno, el gol es contra el Cartagena en el 5-2, llega en el último gol del partido, la anota él. Y la asistencia es cierto que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero bueno, ya digo, una temporada bastante decepcionante de Gonzalo Escalante también, ¿no? Un jugador que llegó al Cádiz con un impacto inmediato, marcando goles, incluso siendo importante. Recuerdo el gol en San Mamés en aquella temporada que llega a los pocos partidos de llegar y que bueno, ha ido de más a menos, por supuesto, en su estancia en el Cádiz. A día de hoy, ya digo, ha sido tan solo titular en 9 partidos, en 42 de liga. Se ha perdido bastantes por lesión también, pero me ha dejado bastante frío. Ya digo que no le puedo poner más de un 2.
Pasamos con Fede San Emeterio, sube un poquito, tampoco supera a Rubén Alcaraz. Para mí la temporada de Fede San Emeterio es de un 2,5. Yo creo que la temporada del Cádiz en el centro del campo es donde más problemas ha habido. Si no era por Alex Fernández, que pese a que no ha sido titular, ya digo que tiene un 7, y por Musa Diakité, que es el siguiente que vamos a evaluar, que ahora pasaremos con el maliense. La temporada del Cádiz en el centro del campo ha tenido muchísimos problemas. Rubén Alcaraz no ha dado la talla, Gonzalo Escalante ha estado prácticamente desaparecido y Fede San Emeterio, cuando ha tenido la oportunidad, no la ha aprovechado. Ya digo que le voy a dar un 2,5 a Fede San Emeterio, un jugador que ha disputado 22 partidos, tan solo 13 como titular, que también ha estado bastante mermado por las lesiones y también por alguna que otra sanción. Su partido más destacado destaca negativamente, es el segundo partido de Gaisca Garitano al frente del banquillo cadista en casa frente al Burgos. El Cádiz iba ganando 0-1 1-0 con ese gol de Brian Ocampo y llega Fede San Emeterio y realiza un penalti en el minuto 86 de partido prácticamente, que acaba costándole el segundo de cartulina amarilla, que acaba siendo expulsado y en el penalti pues lo transforma, ¿no? El jugador del Burgos, creo que fue Alex Sancris, no recuerdo bien ahora mismo, y acaba perdiendo 2 puntos el Cádiz en esa segunda fecha al frente de Gaisca Garitano. Así que, bueno, son 2 puntos que se le escapan al Cádiz por culpa de un penalti absurdo que realiza Fede San Emeterio, porque es completamente evitable. Así que, ya digo, ese partido es el que más destaca de Fede San Emeterio esta temporada y por eso quizás tenga yo tan mal recuerdo de Fede San Emeterio esta temporada, pero es que tampoco se le recuerdan buenas actuaciones, así que no le puedo poner más de un 2,5. Pasamos con Musa Diakité, una de las noticias más positivas de esta campaña, sin lugar a dudas. Le voy a poner un 9, le voy a poner un sobresaliente a Musa Diakité, el primero de la temporada del Cádiz. Ya aviso que tan solo hay uno más, y ya sabéis todo el mundo cuál es. El resto de jugadores pues no llegan al 9. Y ya digo, Musa Diakité para mí ha sido el segundo mejor jugador de la temporada del Cádiz. Un jugador que debuta en el Trofeo Carranza, que debuta contra la Lazio, que no hace mal partido, que la jornada 1 con Paco López la juega de inicio frente al Zaragoza, pero que es sustituido al descanso y a partir de ahí no vuelve a jugar ni un solo partido con Paco López, desaparece completamente del primer equipo, es relegado al Mirandilla, equipo al que pertenecía, y finalmente con la llegada de Gaizka Garitano retoma importancia y de qué manera. Fue empezar a jugar con Gaizka Garitano, se hizo con ese puesto indiscutible en el centro del campo, comenzó a hacer grandísimos partidos, finalmente ha acabado anotando 2 goles los 2 últimos partidos frente al Huesca y frente al Real Oviedo, 2 auténticos golazos, 2 zapatazos desde fuera del área, cada cual mejor, cada cual más bonito. Y es que no solo los goles, es que es lo que ha aportado el físico que ha aportado al centro del campo, las recuperaciones, la intensidad, incluso criterio a la hora de jugar el balón. Es que Jimmy Sabia Quité lo ha hecho todo a las mil maravillas. Solo hay un partido que sale bastante señalado, que es el partido frente al Mirandés en casa, comete penalti, un penalti que para David Gil, que por ahí le va a salvar su compañero, pero que finalmente acaba siendo incluso expulsado por una entrada muy dura, ¿no? Una entrada muy dura creo que fue sobre Alberto Reina, en la que, bueno, llega bastante tarde Musa Diakité, y aún así se marchó llorando del terreno de juego porque sentía, ¿no?, que había cometido una temeridad y que dejaba a su equipo con un jugador menos en un partido muy importante frente a un equipo que está muchísimo mejor posicionado, ¿no? A la vista está que está a punto de disputar esa final de playoff con ventaja incluso en el marcador cuando estoy grabando este vídeo, o en el partido de ida por un 0-0. Y es que ya digo, es que Musa Diakité quitando ese partido frente al Mirandés, poca más pega se le puede poner, ¿no? Así que como digo, se queda con un 9 el jugador maliense, su compatriota Kwame, Rominic Kwame, que se marchó en invierno al Chicago Fire. Antes de marcharse son 14 partidos, 8 de ellos como titular. Es cierto que no que hay partidos en los que no lo hace mal. Aún así le voy a dar un 3 finalmente. Un jugador que creó más mal rollo que bueno. Un jugador que estuvo apartado del equipo porque primero no quería jugar en segunda división, intentó forzar su salida hasta el último momento en el mercado de verano, finalmente no salió, acabó quedándose con Paco López, tuvo importancia en el inicio de temporada, finalmente acabó siendo apartado por una pelea en el entrenamiento con otro jugador y ya digo, creó mucho mal rollo, no hacía vestuario, jugadores que no estaban cómodos con él como compañero y que llegó incluso a agredir a algún compañero en entrenamientos, ¿no? Así que ya digo, un jugador que no se le puede evaluar muy positivamente si lo único que hace es crear mal rollo dentro del vestuario. Prácticamente lo mismo sucede con Tomás Alarcón, tan solo jugó 3 partidos, no le podemos calificar. Eh, en caso de Rominic Comé, dio incluso una asistencia antes de marcharse, pero ya digo que no le puedo subir más del 3. Y en caso de Tomás Alarcón, que tan solo jugó 3 partidos, ninguno de ellos como titular, los 3 fueron saliendo desde el banquillo y también jugó el partido de Copa frente al Real Jaén, pues ya digo que no lo voy a calificar. No creo que merezca tampoco ninguna nota el chileno. Jugador que ya no pertenece al Cádiz, que se fue traspasado al Colo-Colo. Rominic Comé sigue siendo cedido por el Cádiz. Así que vamos a ver qué hacen la entidad en este verano.
Y en cuanto a Óscar Melendo, un jugador que ha ido de muchísimo de menos a más, empezó con Paco López lesionado, un fichaje prácticamente de Paco López, que lo había tenido en el Granada, lo pidió él. Pocas oportunidades tuvo con Paco López, ya digo, por esa lesión. Finalmente ha acabado jugando más con Gaisca Garitano, ha hecho un buen final de temporada. Ha habido partidos en los que Óscar Melendo ha sido de los más destacados del Cádiz. Finalmente son 2 goles, 2 asistencias, aunque es cierto que al igual que con José Joaquín Matos hablamos de ese partido del Málaga, pues Melendo también aporta esa asistencia al gol de José Joaquín Matos y esa asistencia de Matos es al gol de Melendo. Así que son finalmente 21 partidos de Óscar Melendo, 8 de ellos como titular, en uno de los que no ha sido titular, pues marca un gol y da una asistencia, ¿no? En estas 4 contribuciones a gol finalmente. Se va a quedar con un 5. Le voy a dar un 5 a Óscar Melendo. No le puedo dar más nota, yo creo. Ha sido una temporada bastante pobre también de un jugador del que se esperaba algo más, aunque yo personalmente no esperaba mucho. Pero bueno, un 5 yo creo que es una nota justa para las cifras que ha acabado haciendo finalmente y las expectativas que había puesto en él, ¿no? Yo creo que tampoco merece suspender, ha habido partidos buenos de Óscar Melendo, así que ya digo que yo creo que el 5 hace justicia a su temporada. Si pasamos con los extremos, empezamos fuerte con Javier Ontiveros, por supuesto el MVP de la temporada, el mejor jugador del Cádiz Club de Fútbol, poco más puedo decir de él. No le voy a poner un 10, porque para mí el 10 hubiera sido si el Cádiz, o sea, si hubiera tenido compañeros que lo rodearan mejor, pero yo sí que le voy a poner un 9,5 a Javier Ontiveros. Me parece una temporada que roza la perfección, que es su mejor temporada como profesional, su mejor temporada en cuanto a cifras, máximo goleador del equipo empatado con Cris Ramos, máximo asistente en solitario con 10 goles y 6 asistencias. En fin, y a eso hay que sumarle los goles que le han anulado, ¿no? Que no han acabado subiendo el marcador, como aquel del Mirandés, como aquel creo que es contra el Castellón en ese empate a cero que acaba regateándose el portero y que es fuera de juego, el gol del Mirandés que le anulan en ese 2-2 en el que por cierto marca él los 2 goles, era un auténtico golazo y también se lo anulan por un fuera de juego milimétrico. En fin, también ha dado algún que otro balón al palo, como por ejemplo el partido frente al Racing, da un balón al larguero, creo. Contra el Racing creo que marca gol, pero bueno, ha habido partidos contra el Castellón allí, en Castalia creo que es, si no el Cartagena, uno de los dos partidos acaba dando un balón al travesaño tremendo. Una temporada impecable de Javier Ontiveros, ¿no? Son 35 partidos, 28 como titular, y esto refleja que se ha perdido unas 7 jornadas, una de ellas por sanción. Hay que recordar esa expulsión en Almería, que bueno, fue un acto bastante poco profesional de Javier Ontiveros, bastante inocente, en el que acaba haciendo una falta clarísima, merecedora de segunda tarjeta, teniendo ya una. Y eso es lo que se le puede achacar a Javier Ontiveros, ¿no? También la cantidad de amarillas que ha visto, creo que son 9 finalmente, ha cumplido sanción, además ha sido expulsado también en ese partido frente a Almería. La única pega que se le puede poner a Javier Ontiveros fue eso y el inicio de temporada que le costó un poquito entrar en dinámica, pero finalmente ya hemos visto la clase que tiene este jugador, que si se acaba quedando en el Cádiz, que todo parece indicar que sí, junto a Suso yo creo que puede dar muchas alegrías, ¿no? Al equipo el año que viene. Si pasamos a otro que estaba llamado a ser una de las figuras clave del equipo, como es Brian Ocampo, nos llevamos un chasco tremendo todos los cadistas. Yo creo que hablo en nombre de todos cuando decimos que de Brian Ocampo esperábamos mucho más de lo que ha ofrecido. Finalmente a Brian Ocampo le voy a dar un 4,5, lo voy a suspender, no le puedo aprobar al uruguayo. Yo creo que tampoco merece tanta penalización en cuanto a la nota, por eso le voy a quedar cerquita del aprobado, pero es que ha habido partidos en los que Brian Ocampo ha sido bastante relevante, bastante destacable. Los partidos, por ejemplo, el Burgos, creo que marca él el gol. Son 3 asistencias y un gol. En ese partido contra el Burgos yo creo que es ese tanto que decíamos. Asistencias, por ejemplo, contra el Mirandés, da una asistencia en uno de los goles de Ontiveros. Hubo una racha de partidos en los que era bastante importante, fue titular, y si no era importante saliendo desde el banquillo, por eso no le puedo penalizar demasiado, pero finalmente son 34 partidos, 22 como titular y un final de temporada en el que prácticamente que se ha borrado, ¿no? Mucha lástima por esa parte, porque ha habido lesiones que le han impedido jugar, pero parecía que se recuperaba y en el siguiente partido volvía a recaer, no se curaba bien de esa lesión y terminaba siendo un tiempo de baja mayor. Ya digo, me ha decepcionado bastante la temporada de Brian Ocampo, yo creo que a mí y a todo el aficionado cadista, que esperaba que fuera uno de los jugadores más destacables de la segunda división, ya demostró ser muy importante en primera, así que todo el mundo esperaba que en segunda diera un paso al frente, pero finalmente no lo ha dado, por eso le tengo que suspender con un 4,5. Pasamos con José Antonio Velarrosa, un jugador que se va a quedar con un 5,5. Es cierto que le podría dar más nota, quizás, es cierto que alguno que otro también le suspendería. Yo creo que hay que ser justos con las expectativas de José Antonio Velarrosa. Venía de jugar en el Recreativo de Huelva, en primera red, venía de hacer una campaña bastante buena en el cuadro onubense, llegaba al Cádiz a segunda división, se le dio la oportunidad, pues al principio con Paco López no se le dio muchas oportunidades, finalmente con Gaizka Garitano ha tenido un tramo final de temporada bastante bueno, por eso le voy a aprobar
a José Antonio de la Rosa, pero tampoco me puedo pasar mucho con la nota porque en cuanto a cifras tan solo ha aportado un gol, ni siquiera ha dado ninguna asistencia. Es cierto que ha habido partidos en los que ha jugado bastante bien, pero ha habido otros en los que salía del descanso, o sea, salía de recambio y no supo aprovechar su oportunidad, ¿no? Por eso se va a quedar en un 5,5, no le puedo dar más nota a José Antonio de la Rosa, en mi opinión, y yo creo que tampoco puedo suspenderle, así que por eso se queda con esa calificación de 5,5. Pasamos con Rubén Sobrino, 4 goles más uno en Copa para Rubén Sobrino, sobre todo con la etapa de Gaizka Garitano. Marca un gol frente a la Sociedad Deportiva Huesca, si no me equivoco, marca él en el 3-1 allí en el Alcoraz. Y luego en el tramo final de temporada, con Gaizka Garitano, marca frente al Eldense. También creo que marca contra el Mirandés, si no me equivoco. Y bueno, Rubén Sobrino, que ya digo, ha hecho un tramo final de temporada bastante mejor que el inicio de temporada, pero que empezó siendo titular, luego hubo un valle durante la temporada en el que era suplente, entraba de recambio, finalmente ha acabado siendo titular otra vez. Tampoco le puedo dar muchísima nota a Rubén Sobrino, un jugador que siempre cumple hasta cierto punto, pero siempre suele ser titular con todos los entrenadores que pasan por el Cádiz. Le voy a dar un 6,5. Son 4 goles, como digo, que tampoco está nada mal para ser Rubén Sobrino, que no destaca mucho por sus goles y se va a quedar con un 6,5, como digo. Misma nota que le voy a poner a un Iván Alejo que también hay que evaluar. También jugó esa primera parte de la temporada. Le voy a dar un 6,5 a Iván Alejo, explico por qué. Para mí estaba siendo lo mejor del Cádiz en esa primera vuelta. Un Cádiz en el que nadie asumió la batuta, un Cádiz en el que Iván Alejo estaba siendo importante, sobre todo en cuanto a asistencias. Se marchó con 3 asistencias al término de la primera vuelta, 3 asistencias que le colocan como el tercer máximo asistente del equipo. El primero es Javier Ontiveros con 6, el segundo es Mario Climent con 4 y el tercero es Iván Alejo empatado con Brian Ocampo, junto también a Roger Martí, Roger Ocampo e Iván Alejo, los tres con 3 asistencias. Dice mucho, ¿no?, de la temporada del Cádiz que un jugador que tan solo juega una primera vuelta sea el tercer máximo asistente. Y bueno, en el caso contrario tenemos también a Mario Climent que juega la segunda vuelta y se coloca como segundo con 4 asistencias. Pero bueno, partidos importantes de Iván Alejo, sobre todo en esas 2 asistencias frente al Cartagena para ganar el partido, con ese pase a Cris Ramos y con esa asistencia también a Francisco Ngüepu en el gol que supuso el empate en la jornada 3 frente al Tenerife en casa. Son asistencias de mucho valor para el Cádiz, que le acaban siendo 4 puntos, que era que no, ganado gracias a Iván Alejo. Y ya digo, para mí estaba siendo importante en cuanto a revulsivo. Es cierto que como titular a veces dejaba algo bastante que desear y con Paco López incluso acabó jugando como lateral derecho. Pero bueno, poco más, ¿no? Un 6,5, yo creo que justa nota para Iván Alejo en esa primera parte de la temporada. Y pasamos adelante a la delantera, a la que encontramos 4 nombres. El primero, el de Cris Ramos, que le voy a dar un 8,5. Temporada bastante buena de Cris Ramos, su mejor en cuanto a cifras. Son 10 goles, también una asistencia y sobre todo 4 penaltis provocados. También, que en el inicio de temporada pues era bastante destacable, ¿no? Alguno que otro marcó él, pero otros es cierto que los marcaron Ale Fernández y también Rubén Alcaraz. Son cerca de 15 contribuciones a gol, entre los penaltis forzados, los 10 goles que marca él y una asistencia que también logra sumar. Son 37 partidos, 24 como titular. Y ya digo, su mejor temporada goleadora, con 10 goles. Yo creo que Cris Ramos merece una nota bastante alta, pese a las críticas. Eso sí, no le puedo dar un sobresaliente porque también ha habido partidos en los que ha acabado señalado por la cantidad de ocasiones que ha fallado, ¿no? Pero ¿qué vamos a decir de Cris Ramos? Un jugador que conocemos que es algo limitado en cuanto a la definición y que aún así ha marcado 10 goles. Es que no podemos reprocharle mucho tampoco a Cris y ha sido el máximo goleador del equipo junto a Javier Untiveros, ¿no? Yo creo que hay críticas que sobran a Cris Ramos, pero es cierto que algo sí que hay que echarle en cara. Bueno, es esa falta de puntería quizás, ¿no? Pero que lo ha dado todo en el campo y que ha sido uno de los jugadores que más se ha sacrificado por el equipo, no cabe duda, ¿no? Así que ya digo, se va a quedar con un 8,5, no le puedo subir al sobresaliente porque me ha faltado quizá alguna que otra cifra de gol, sobre todo por ocasiones claras, más que nada, no porque no lo haya intentado, pero bueno, se va a quedar con ese 8,5, como decía. Y Carlos Fernández, la otra cara de la moneda, tiene que suspender, todo lo contrario. Carlos Fernández es un jugador que a mí personalmente me ha dicho mucho más que Maxi Gómez. Hay gente que los comparaba. Es cierto que ya no solo por la falta de gol, Carlos Fernández ha estado negado durante toda la temporada. Había goles que estaban cantados, que cualquier otro día le entran, pero que esta temporada no han querido entrar. Ha habido partidos en los que Carlos Fernández ha fallado goles cantados, goles en los que ya estaba todo el mundo de pie celebrándolo y por algún factor u otro apareció una pierna de un rival, aparecía la mano del portero o acababa siendo un disparo desviado. No ha querido entrar, pero bueno, se marcha tan solo con un gol en la remontada frente a la Almería. Él marca el gol del empate en el 95
y con una asistencia también. Pero bueno, son 38, 32 partidos, 18 como titular, aún así se va a quedar con un 4,5. No puedo aprobar a un delantero que viene al Cádiz para marcar la diferencia y que tan solo marca un tanto, ¿no? Ya digo, se queda con el 4,5 porque lo ha intentado y porque a mí personalmente me ha gustado ciertos partidos de él en los que ha hecho mucho trabajo en la sombra, en los que no ha aportado en cuanto a cifras goleadoras, pero que sí que ha hecho un gran trabajo sucio arriba que Maxi Gómez no hacía la temporada pasada. Si lo comparamos con Maxi Gómez, Carlos Fernández ha hecho muchísima mejor temporada desde mi punto de vista. Si pasamos a Roger Martí, es una nota bastante complicada la de darle a Roger Martí, un jugador que empezó lesionado la temporada, que estuvo mucho tiempo de baja, que parecía que volvía a entrar en la dinámica y volvía a recaer. En fin, finalmente son 22 partidos, 14 como titular y sobre todo destaca su gran tramo final de temporada, ¿no? Ha acabado bastante enchufado, ha acabado con 4 goles y 3 asistencias, pero es cierto que todas ellas en los 6 últimos partidos. Ha sido algo bastante destacable, el partido de los que ha dado incluso 2 palos, como por ejemplo el partido del Ferrol, ha marcado goles importantes en ciertos partidos, ha marcado contra el Huesca también en ese 4-0, ha dado asistencias también de gol, pero ya digo que sobre todo ha sido en ese tramo final de temporada, ¿no? Se va a quedar con un 5,5. Roger Martí, es cierto que le podría dar algo más porque el tramo final de temporada ha sido espectacular, pero es que el primer inicio, entre las lesiones y la falta de gol que ha tenido también en muchos partidos, en las que tomaba decisiones erróneas, estaba falto de confianza, se le exigía más a Roger Martí, sobre todo con la figura de Paco López, que le conocía bien de su etapa en el Levante. Decepcionó bastante el tramo inicial de temporada de Roger Martí, y por mucho que haya acabado genial, no le puedo dar más de un 5,5, quizás podría subirla en 6, pero bueno, entre el 5,5 y el 6 se va a quedar la nota de Ruggier. Y acabamos con Francisco Ngüepu, un jugador que tampoco creo que sea justo valorarle mucho. Si tuviera que ponerle notas, le pondría un 5. No creo que merezca suspender, pero es que tampoco ha tenido demasiadas oportunidades. Son 9 partidos, tan solo uno como titular. Y acabó siendo sustituido en el minuto 60. Marca un gol importante contra el Tenerife, que da un punto al Cádiz, que parecía ya imposible después de ponerse 2-0 abajo. Pero bueno, la temporada de Francisco Ngüepu, ya digo, que dejó bastante que desear también en gran parte por culpa de sus entrenadores. Yo creo que no le han dado la importancia que quizás esperaba. Paco López sí le dio muchas más oportunidades. Con Gaisca Garitano tan solo juega un partido y desaparece. Es el primer partido además contra el Albacete. A partir de ahí en Ngüepu ya no juega más. Así que bueno, un 5 si tuviera que evaluarle de alguna forma. Y por último vamos a pasar a evaluar a los entrenadores. En primer lugar tenemos a Paco López, un jugador, un entrenador que llegaba con mucha expectativa, que para mí parecía que era el hombre ideal para el Cádiz, pero que finalmente las cosas no acabaron saliendo por un motivo u otro. En mi opinión siempre diré que me faltaba algún que otro fichaje de su perfil, algún que otro fichaje que él pidiera que no se le trajo al inicio de temporada. Finalmente fueron 5 victorias, una de ellas en Copa frente al Real Jaén, 4 en Liga, 6 empates y 9 derrotas en total, una de ellas la eliminación contra el Dense en Liga y 8 en Liga, perdón, en Copa y 8 en Liga. Eh, Deja el equipo 19º con 18 puntos, en descenso por tanto, a un punto del Eldense, a 2 del Córdoba, pero el equipo estaba en la zona roja, con 21 goles a favor, 28 en contra, una diferencia de goles negativa de 7, 4 victorias, 6 empates, 8 derrotas en Liga, una temporada, un inicio de temporada, mejor dicho, bastante negativo de Paco López que no puedo aprobar, le tengo que poner un 2,5, muy a mi pesar, pero es que Paco López, ya digo, no salía nada, la sensación cuando ganaba el equipo tampoco era buena, el equipo hubo partidos que ganaba sin saber cómo muy bien, partido contra el Castellón, partido contra el Cartagena, el partido contra el Córdoba, el partido contra el Oviedo, son las 4 victorias que logra Paco López en Liga, también la de 0-3 ante el Jaén en Copa, pero es que poco más, ¿no? Se puede rescatar de Paco López. Por eso digo que tiene un 2,5 y no más. Y por último, Gaizka Garitano, un entrenador que le ha cambiado la cara al equipo, que empezó con una racha de 10 partidos invicto, 10 partidos sin conocer la derrota de forma consecutiva desde que llegó. Finalmente acabó llegando esa derrota frente al Albacete por 3 goles a 0. Luego se llevó 5 partidos sin ganar. Después de la victoria de la derrota contra el Albacete, ganó al Granada y ganó al Málaga. Pero a partir de ahí, 5 partidos sin conocer la victoria, una racha que mermó bastante toda posibilidad de intentar pelear por la zona de playoff, en la que el Cádiz estaba bastante ilusionado por esa racha de 10 partidos sin perder, ¿no? Que logró con el técnico bilbaíno al inicio. Finalmente esos 5 partidos sin ganar pues penalizaron mucho y acabaron con toda posibilidad, ¿no? de playoff. Se juegan también partidos, derrotas dolorosas como la del Tenerife, en la que el Cádiz tendría que haber ganado. Pero bueno, finalmente deja al equipo 13º en final de temporada, 55 puntos, con 55 goles a favor y 53 goles en contra. Mismos puntos que el Córdoba, que el Burgos, finalmente son a 14 puntos del playoff, que se dice pronto, una salvajada, la verdad. Son 14 puntos, una barbaridad de puntos, son prácticamente 5 partidos de diferencia y 10 puntos por encima del descenso. Eso sí, logró la permanencia de una forma tranquila. Por momentos es cierto que peligró, sobre todo en esa racha de 5 partidos
sin conocer la victoria, pero finalmente se acabó logrando ese objetivo nuevo que surgió durante la temporada de la permanencia, aunque el objetivo principalmente al inicio de temporada, como todos sabéis, era volver a Primera División con un ascenso que finalmente ha quedado muy lejos, ha quedado a 14 puntos de esa zona de promoción de ascenso. 10 victorias, 7 empates, 7 derrotas, son los números de Gaisca Garitano. En 24 partidos, un total de 37 puntos. Así que nada, yo le voy a dar un 7,5 a la temporada de Gaisca Garitano. 7,5, yo creo que devolvió la ilusión por momentos al cadismo. Esa racha de 10 partidos, sobre todo, pues si hubiera mantenido algo más, o no hubiera llegado a esa racha negativa, mejor dicho, de 5 partidos sin ganar, pues quizá lo hubiera subido al 8, 8,5, 9, quién sabe dónde hubiera acabado el Cádiz, ¿no? Y Gaisca Garitano si hubiera logrado más regularidad. Es cierto que esa regularidad desapareció al fin de esos 10 primeros partidos, así que a partir de ahí el equipo se le cae un poco a Garitano. Hay partidos en los que el equipo aburre, mucho empate a cero contra el Castellón, contra el Eibar, en fin. Me ha faltado algo más finalmente de Gaisca Garitano, pero aún así ha hecho un auténtico milagro con el Cádiz, así que le tengo que poner un 7,5. Yo creo que fue una nota el 6,7,5, que hace justicia a la temporada que ha hecho desde el banquillo el técnico bilbaíno. Y nada, por aquí va a quedar el vídeo. Finalmente se me ha quedado bastante largo, sobre todo esta segunda parte, además jugadores y también la figura de los entrenadores, pues bueno, destaca bastante, ¿no? Respecto al primer vídeo. Pero bueno, yo espero que aún así os haya gustado este formato, esta dinámica, que se os haya hecho ameno, que hayáis entendido más o menos todos los datos que he intentado ofrecer, que no se os haya hecho muy pesado. Es cierto que es bastante largo el vídeo, pero aún así no deja de ser mi opinión. Y repito que estoy abierto a escuchar vuestras opiniones en los comentarios, que me dejéis vuestras notas, que me dejéis vuestras opiniones, si estáis disconformes, si yo le he puesto a un jugador un 6 y ustedes lo hubierais puesto un 8 o lo hubierais suspendido con un 2. Quiero saber vuestras opiniones también. Al fin y al cabo no deja de ser un vídeo muy subjetivo, esto de dar notas a la temporada de un jugador. Yo estoy intentando hacerlo desde mi punto de vista sin ningún condicionante, lo que a mí me ha parecido desde el sofá de mi casa, desde el asiento del estadio las veces que he podido ir y poco más. Una temporada que en general ha decepcionado bastante al cadismo, que finalmente se acaba decimotercer la clasificación en una temporada en la que el equipo quería ascender, sobre todo por vía ascenso directo, sino en su detrimento por vía playoff. Finalmente nos hemos quedado a 14 puntos de esa promoción de ascenso y que por momentos ha habido incluso en el que el equipo ha estado sumergido en esa zona de descenso. Finalmente se ha quedado a 10 puntos, ¿no? De ese puesto que ocupa el Eldense, pero que por momentos ha temido bastante su permanencia en segunda división. Así que no le puedo dar una nota general al equipo que no sea de un suspenso. Le tengo que dar un 4,5 al Cádiz en general, 4,5, 4. Yo creo que no se puede aprobar una temporada en la que el objetivo pasa de ser ascender a mantener la categoría en segunda división, siendo un recién descendido. Tengo que darle un 4, incluso menos. Pero bueno, no lo he pensado, esa nota general. Le doy un 4 por poner algo de bote pronto. Decidme también si queréis vuestra nota general a la plantilla en cómputo global. No he hecho una media tampoco de los jugadores. Pero bueno, ya digo, por aquí va a quedar el vídeo. Espero que os guste, espero que no se os haya hecho demasiado largo y que me dejéis en comentario vuestras opiniones. Así que nada, por aquí queda el vídeo. Dentro de nada haré esa reacción a la predicción de inicio de temporada. Un vídeo que seguramente quede algo bastante largo también, pero que me estoy esperando a la final del playoff entre Oviedo y Mirandés, porque hay uno de los dos implicados que en su día dije algo relativo a ello y quiero esperarme a que termine para no gafarlo tampoco, ni mucho menos. Y ahora reaccionaremos dentro de muy poquito. Así que nada, por aquí queda el vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos un prontito.